Ya llegué, hijo, para llevarte a casa. Por fin vas a regresar con los tuyos. Aquí está tu madre, la que nunca dejó de buscarte. No pensaba irme sin ti, hijo. Pues el día de hoy nos encontramos con Alfredo Carballo, un gran colega, amigo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realmente es un privilegio, porque bueno, ya tenemos tiempo conociéndonos. Nos tocó conocernos acá en Ciudad Juárez, en una estancia postdoctoral que realizó acá en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y ahora pues ya se encuentra desarrollando toda su vida académica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la sede de Tampico. Entonces realmente pues Alfredo, un gusto que estés con nosotros, bienvenido y pues gracias por estar por acá. Muchas gracias, Salvador. Bueno, te voy a estar diciendo Chava en este diálogo. Muchas gracias y pues un placer poder compartir, ¿no? A través de estos medios. Nos hemos visto en otras ocasiones, pero yo creo que esta es una muy buena oportunidad, ¿no? Para compartir algunas reflexiones, opiniones. Posteriormente, ¿no? Que este material, cuando sea escuchado por otras personas, pues que contribuya por lo menos a la reflexión y a pensar también desde otras perspectivas. Ok, qué gusto. Un poco para quienes nos están escuchando, Alfredo, bueno, él es profesor, como decía, adscrito a la Autónoma de Tamaulipas, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Él es doctor en investigación de ciencias sociales por la Flaxo México. Tiene una maestría en sociología por la Universidad Iberoamericana y bueno, viene trabajando ya desde hace varios años temas relacionados con las movilidades humanas en contextos de violencia, exclusión, pobreza y recientemente visto también desde la dimensión psicoafectiva de los impactos psicoafectivos que enfrenta la población, pues que se ve forzada a dejar sus lugares de orígenes, pues por diversos tipos de cuestiones que enfrentan tanto ahí como en la trayectoria hacia el lugar que pues buscan acceder, ¿no? También es miembro del grupo interdisciplinario en temas de migración y bueno, es líder del grupo disciplinar Sociedad, Familia y Salud. Y bueno, tiene una vasta experiencia también en la publicación de textos académicos, libros, en fin, que se pueden acceder de manera abierta, ¿no? Bajo distintos medios. Y el tema por el cual consideramos que Alfredo pues es alguien fundamental para que nos permita entenderlo es el tema de la movilidad forzada, ¿no? O el desplazamiento forzado, que pues hemos ya muchos escuchado hablar del fenómeno migratorio, sobre todo el fenómeno migratorio reciente que hemos vivido en México en los últimos 5 o 7 años, el impacto de fenómenos como las violencias, pero también otros fenómenos como fue la pandemia, como ha sido contextos de pobreza, precarización o contextos donde el extractivismo ha impactado negativamente en diversas poblaciones, pues obligando a las personas a tomar la decisión de tener que buscar otros espacios, otros lugares, pues donde poder habitar. Y en ese sentido, Alfredo, la primera pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la movilidad forzada? ¿A qué nos referimos con ello? Hablamos de que, a ver, yo creo que también podemos, ¿no? Intentaré responder incluso planteando primero también una cuestión que está asociada, ¿no? A esto que comentas, esta movilidad forzada, migración forzada. ¿Realmente uno decide, uno puede tomar una decisión de dónde vivir y dónde habitar? Para muchos de nosotros creo que sí, ¿no? Tenemos ese privilegio de decir, pues yo quiero vivir por circunstancias de vida, por cuestiones laborales, a veces pues yo vivo en Ciudad Juárez, yo vivo en Tampico, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una pregunta fundamental para dimensionar un poco de qué estamos hablando cuando decimos, ¿realmente alguien se mueve de manera forzada en el territorio? Pues yo diría que sí. Entonces, cuando hablamos de movilidad forzada, hablamos de estos movimientos geográficos involuntarios, ¿no? En el territorio, es decir, yo estoy en un lugar en el que yo no elegí estar. No empezamos con esa reflexión y por más que
nuestro entorno muchas veces no tenga ciertas características de desarrollo, infraestructura, uno de cualquier manera pertenece a ese terruño, uno le tiene cariño, ¿no? Me imagino que te ha pasado, tú que eres de otras zonas de la República, llegaste a Ciudad Juárez y de pronto extrañabas algo de tu pueblo, de tu ciudad, aunque alguien más dijera, no, pues esa ciudad no tiene nada, es fea, no tiene ningún atractivo. Tú dices, para mí yo le tengo cariño especial. Sin embargo, por cuestiones laborales, posiblemente tuviste que tomar la decisión de ir a Ciudad Juárez. Eso en un primer instante podría ser tomado como una movilidad forzada por cuestiones laborales. Hasta ahí podríamos aceptarlo, ¿no? Ahora imaginen ustedes cuando tenemos que movernos de un lugar a otro por cuestiones que no están dentro de nuestra voluntad, pero terminan siendo acciones violentas. Yo creo que eso le añade también a este traslado, a este movimiento involuntario, cuando la gente se ve obligada a abandonar sus lugares de vida, donde crecimos, donde tenemos un arraigo, y de pronto por una situación violenta, porque ya no se puede estar ahí, porque intentaste posiblemente defender alguna idea y alguien dijo, pues no me parece que tú tengas el derecho de defender esa idea, te tienes que ir de aquí. Muchas personas llegan a cometer incluso, ¿no?, a veces un delito y tienen que moverse a través del territorio hasta que se demuestre lo contrario, etcétera. Entonces, la movilidad forzada tiene que ver con eso, ¿no?, que nos vemos obligados a cambiar nuestros lugares de origen por un nuevo lugar dentro del propio territorio nacional. Hablamos, ¿no?, en tu caso que te mueves de una parte de la República y vas más a una zona norte, pero ahora piensen, le añadimos, digamos, una dimensión más a esta movilidad forzada cuando tenemos que salir de nuestro país a un lugar totalmente ajeno, con otro tipo de lengua. Entonces eso le añade a esta movilidad, al movernos obligadamente de un lugar a otro, pues otras dimensiones donde esto se va complicando. En ese sentido, y si no, cuando hablamos, por ejemplo, de movilidad, bueno, al final de cuentas, la propia naturaleza del ser humano desde sus orígenes, pues tiene que ver con esta decisión, a veces voluntaria, a veces no voluntaria, de tener que trasladarse a distintos lugares, ¿no?, para poder seguir desarrollando, pues, diversos ámbitos de la vida, ¿no?, desde, pues, los orígenes de las civilizaciones, por ejemplo. Pero cuando nos colocamos frente a un momento, frente a un escenario en el que, como lo que hemos vivido recientemente, no solamente en México, en gran parte de América Latina, de Centroamérica, que tiene que ver con pues una serie de manifestaciones de violencias atroces que están pues afectando o que han incluso llegado al grado de homicidios a grandes escalas, masacres de grupos importantes de población, muchas de ellas ya en condiciones precarias, de exclusión. Ahí encontramos pues una cuestión que nos coloca frente a entender no solamente la movilidad como algo inherente al desarrollo de la humanidad, sino una movilidad que se ve forzada a realizar frente a un contexto que en gran medida te obliga a hacerlo, ¿no? Ahora, en este contexto reciente, pues hemos visto cómo incluso la muerte violenta, pues se ha convertido ya incluso en algo muy cotidiano que enfrentan muchas de las poblaciones que se ven obligadas a desplazarse de un territorio original a otro territorio. Y lo que algunos colegas han denominado como estos nuevos necroterritorios, ¿no? Estos territorios donde la muerte no solamente es una expresión de un momento natural de la trayectoria de una persona, sino la muerte se está convirtiendo, sobre todo la muerte violenta, en algo incluso rentable para el control del territorio. En ese sentido, ¿cómo tú relacionarías esta categoría de desplazamiento forzado, migración forzada, con esta otra categoría de necroterritorio? Sí, es bien interesante porque, como decíamos, ¿no?, alguien que se ve al principio del comentario que haces, ¿no?, pues todos tenemos el derecho e incluso tenemos como esa vocación de poder decidir, hoy, ¿sabes qué? Voy a irme un rato a otro lugar porque lo puedo decidir, ¿no? Pero ese tipo de movilidad es interesante, pero pensemos en que siempre las personas que toman esa decisión de manera voluntaria, pues siempre dices, si allá no me sale el plan, siempre tengo un lugar al cual regresar, ¿no? Como mi base, y eso te da un respaldo, incluso psíquico.
Pero cuando hablamos de movilidad forzada y sobre todo esto que añades tú de estos necroterritorios o territorios del terror también, pues ahí uno sale y posiblemente, yo por lo que hemos visto en migraciones que se dan desde Centro, Suramérica, hacia esta parte, ¿no? Hacia el norte global, como se dice aquí en el continente americano, posiblemente esas personas ya no van a tener jamás, parece, la opción de regresar a tocar base a su nido, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso le añade además de que al cruzar, pensemos en el territorio mexicano, pues siempre van a estar frente a la amenaza terrorífica de la incertidumbre de no saber qué es lo que les espera a qué lugar o por el que van a pasar o a ese lugar al que van a llegar. Porque podríamos decir que en el territorio mexicano pues hay ciertas zonas pues muy agradables, muy atractivas incluso para el turismo, pero es evidente que muchas de las personas que por cuestiones de violencia, extractivismo, incluso desastres naturales desde su país de origen, pues regularmente no llegan a esos lugares, sino que van trasladándose y sobre todo, como decías, en los últimos años con estas movilidades caravanizadas, las caravanas migrantes, pues ellos deciden tomar una ruta que más o menos les aligerara, ¿no?, el camino para llegar a la frontera norte y hacer todo un proceso para ingresar a Estados Unidos, ¿no? Eso sucedió en años anteriores con todos los ajustes políticos y migratorios. Y te decía que hay ciertas zonas muy atractivas para otro tipo de movilidad, que es el turismo, pero las personas que se mueven por esta movilidad forzada, pues regularmente o llegan a pasar por esos territorios, pero no son bienvenidos en esos territorios, por supuesto. Sí. Políticamente, pues se puede hablar de con los brazos abiertos, una política o vocación muy humanista, pero en la realidad, buena parte del territorio mexicano en este momento está repartido precisamente por el crimen organizado y hay ciertas zonas que se convierten en una especie de territorio limbo donde sí se desarrollan estos procesos de la muerte latente, muy presente y que es un riesgo constante, donde ya las personas también se ven como una mercancía que merece ser trasladada, no que merece, sino que se está trasladando y se suprime este derecho esencial humano a la vida y a la seguridad. Entonces México, por supuesto que se han identificado muchos territorios que para nosotros como mexicanos son un riesgo. Ahora pensemos para las personas que vienen con condiciones de extrema vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, en los casos de niñas, niños, adolescentes no acompañados que han tenido que trasladarse por el territorio mexicano y llegar a ciertas circunstancias donde en esos territorios, dado que el Estado no se encarga de proveer una seguridad y una protección, ¿no?, por el interés superior a las niñas, pues ahí esto se convierte también en un riesgo inminente, ¿no? Entonces yo creo que es un cruce que se ha estado dando, sobre todo en los últimos años, por estos flujos migratorios, ¿sí? Anteriormente quizá nos enterábamos menos porque los flujos migratorios no se daban o no se estaban dando en caravanas, sino que las personas en pequeños grupos tomaban la decisión de trasladarse por ciertas rutas e incluso a veces pasaban desapercibidos del radar del crimen organizado, hasta llegar posiblemente a la frontera donde se les enganchaba con algún coyote que simplemente cumplía su labor de decir, bueno, yo te cobro y te cruzo la frontera. Incluso en algunos casos había hasta cierta garantía, si no te pasa una vez, hasta que te pase, usted tiene garantizado eso. Actualmente el crimen organizado, dado que ha diversificado también su negocio, puso la mirada en el tráfico de personas y eso también ha modificado y ha hecho que estas personas en movilidad forzada pues sean más susceptibles de caer en estas zonas de alto riesgo. Y podríamos incluso mapear esto en el territorio mexicano y en estas rutas que podríamos ver desde en estos últimos flujos que se dan, por ejemplo, de ingreso por Tapachula, por decirlo de alguna manera. Tenemos puntos rojos de necroterritorio en Tapachula, en Tabasco, en Veracruz, en caso de que tomaran la ruta que va por el Golfo, hasta llegar a Tamaulipas, que se ha convertido en los últimos años también en un territorio demasiado riesgoso, ¿no? Con desapariciones, abusos de los derechos de las personas migrantes. Entonces me parece que esto ya se ha extendido a diferentes partes del territorio y por más que la legislación apuntando ya no solo a una administración de la extranjería como hacía
la ley de población de hace algunos años, ahora la ley de migración pues ha intentado hacer una administración incluso un poco más, ¿no?, de gobernanza, de poder tratar a los diferentes flujos que pasan por el territorio. Sin embargo, incluso el crimen organizado ha cooptado a algunos agentes de migración que... Un aspecto que es muy interesante y que valdría la pena platicar es que a veces no se toma en cuenta o no se piensa en ello, es esta dimensión más psicoafectiva sobre las implicaciones de lo que enfrenta a alguien durante pues todo el proceso, ¿no?, obligado de tener que trasladarse. Pero un poco antes de eso, me gustaría un poco preguntarte sobre el contexto reciente en Tamaulipas, sobre todo porque, bueno, cuando habla uno de Tamaulipas, pues luego uno refiere en el 2010 hacia la masacre de San Fernando, ¿no?, como una de las expresiones más crudas, duras de esta violencia frente a la población migrante, resultado del control, del dominio territorial, pues de un grupo, al parecer, como eran los famosos, o los Zetas, ¿no?, este grupo criminal de los Zetas. Y en ese sentido, en el transcurso de estos años, ¿cómo ves tú el contexto en torno a esta frontera tamaulipeca con respecto al fenómeno migratorio? ¿En una dinámica similar? ¿Han cambiado las condiciones de violencias? ¿Siguen estando muy presente un grupo que controla y decide quién se puede cruzar, pero no solamente quién se puede cruzar, incluso decide quién puede vivir, ¿no?, o quién es asesinable? ¿Cómo se ha dado en estos últimos años? Pues yo creo que sigue un contexto de violencia constante, ¿no? Digamos que hay ciertas variaciones, hay momentos en los que en el territorio tamaulipeco, en algunas zonas, pues esta tensión ha bajado. Un claro ejemplo es en la zona en la que estoy actualmente, que es la zona sur, frontera ya con el norte del estado de Veracruz. Aquí hay como un tipo de violencia, pero como que está debajo de la corriente, ¿no? Como que todo está muy tranquilo, vivimos en una zona, incluso hemos salido en segundo lugar en las encuestas de cuáles son las ciudades más pacíficas a nivel nacional, y Tampico, Tamaulipas, no sé bajo qué parámetros todavía, pero ha salido en segundo lugar de ser una de las ciudades más pacíficas, cuando anteriormente, pues esta zona, durante la guerra contra el narcotráfico y todavía en el sexenio de Peña Nieto, pues sí presentaban números bastante graves, sobre todo de esta violencia de crimen organizado, enfrentamientos, extorsiones, secuestros. Sin embargo, en los últimos años esto en la zona sur ha disminuido y ya no se han visto, ¿no?, estos grandes operativos, convoys de militares o que haya algún enfrentamiento en las calles. Eso afortunadamente para esta zona ha disminuido. Sin embargo, el territorio tamaulipeco, por su extensión, la zona norte sigue manteniendo estos niveles de violencia, porque ahí, por la característica fronteriza y por todo lo que ocurre en el traslado de mercancías, personas, Nuevo Laredo, por ejemplo, que es una de las aduanas más dinámicas de la frontera en México, pues ahí hay un interés también muy específico del crimen organizado. Últimamente también con este tema que por supuesto que está en la agenda pública de discusión, que es este famoso huachicoleo fiscal, pues ahí también, ¿no? Eso es donde existan recursos económicos y de poder que puedan ejercer diferentes grupos, ahí va a poner la mirada el crimen organizado. Porque finalmente también tienen intereses de ejercicio del poder, y este ejercicio del poder también lleva a que yo decido por ti. Y la gran mayoría de las veces esa decisión implica, pues, no me convienes, te confundí, te puedo desaparecer, te puedo matar. Entonces ese riesgo es el que está, ¿no?, muy presente en el estado de Tamaulipas. Trasladarse en el territorio tamaulipeco por carretera pues también representa un riesgo para las personas que habitamos aquí. No es un estado tan poblado como otros. Tiene las cifras del último censo, pues hay 3.5 millones de habitantes, pero pues es un estado fronterizo, es un estado que tiene también pues una vocación a la industria petroquímica. Hay también algunos puertos bastante importantes que también ponen la atención y tensión en esta disputa por el territorio. Entonces, la violencia está ahí presente. Entonces, y cuando esta violencia está coludida, ¿no?, con el crimen organizado, pero con algunas instituciones del Estado, pues esto se convierte en un terreno minado. Entonces, ese es el riesgo que actualmente tenemos en el estado de Tamaulipas. Y que es un riesgo, bueno,
lamentablemente latente en varios de los territorios del país, ¿verdad? Estas redes de complicidad que pues terminan por favorecer lamentablemente entornos altamente violentos y entornos sobre todo altamente violentos pues sobre población que vive condiciones de vulnerabilidad más importantes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tú que eres experto en el tema de psicología social, tú eres una figura muy relevante en torno al análisis de los fenómenos migratorios desde esta perspectiva de la psicología social. ¿Por qué cobra relevancia, Alfredo, entender la dimensión psicosocial y psicoafectiva del fenómeno de el desplazamiento forzado o la migración forzada? Tiene pues una confluencia de diferentes intereses, porque desde una perspectiva que yo estoy trabajando, pues se puede entender a los sujetos, a las personas, por supuesto incluido a los migrantes, que somos seres psicosocioafectivos, ¿no? Psicosociobiológico-afectivos. Por lo tanto, cualquier interacción que una persona, en este caso migrante, pueda tener con su entorno, con su contexto, le va a generar una respuesta emotiva o afectiva. Y la mayoría de las veces estas respuestas tienden hacia sentimientos o emociones que, colocados desde diferentes perspectivas teóricas, están colocados dentro de categorías de emociones negativas, pues son las que finalmente provocan tristeza, ansiedad, estrés, y eso desencadena pues enfermedades de orden psicológico, ¿no? En diferentes trastornos. Entonces, por eso es el interés, ¿no? De estar observando constantemente qué es lo que nos produce el entorno. Yo creo que algunas de las personas que posteriormente vayan a estar escuchando este podcast se van a enterar que, por ejemplo, cuando ustedes llegan a algún lugar, uno mismo llega a decir, o quizá no, pero uno percibe que está en un lugar agradable, seguro, y uno enseguida siente pues bienestar. Y uno dice, pues claro, está muy chévere el lugar, me siento seguro, tengo satisfechas mis necesidades básicas, he dormido bien, estoy bien alimentado, tengo personas que me quieren, al rato regreso a mi casa. Pero todo eso no se cumple en personas que están en movilidad forzada. Duermen posiblemente en la calle, en un albergue, los tienen amenazados, posiblemente están secuestrados, abusos de diferente tipo, no saben a dónde van a ir a parar. Entonces, por un lado, tenemos todo un contexto que genera una afectividad que tiende hacia el bienestar, hacia la felicidad, y tenemos toda una gama de circunstancias que llevan a las personas a, incluso por ese malestar, a preguntarse si vale la pena vivir. Entonces eso ya nos somete a una presión psicológica que tiene resultados catastróficos, porque una persona bajo tensión constante terminará pues siendo un adulto, un niño, un adolescente que no se adapta y funciona adecuadamente para el entorno y la interacción de la sociedad. Entonces, esto, por eso yo creo que es el interés, ¿no? De ver de qué manera los contextos en los que vivimos generan qué tipo de emotividad y cómo podemos abordar, comprender, analizar este tipo de emotividad, y cómo incluso podemos generar contextos que nos ayuden a, pues, generar estados de bienestar. Que un poco eso es lo que intenta también la política pública y la política social de cualquier país. Vamos a poner el suelo parejo para todas, para todos, y que a partir de ahí nosotros podamos desarrollarnos en la libre elección de lo que yo quiera hacer. Bueno, yo quiero ser docente, yo quiero ser profesor, yo quiero dejarme el cabello largo, pero pongámonos en los zapatos de una persona migrante. ¿Cuántos niños, adolescentes hemos visto que están en estas condiciones de estar esperando que se resuelva, encontrar sus familiares, o están en la frontera esperando algo, y esos niños no pueden hacer ni siquiera una cuestión tan fundamental para esa etapa del ciclo vital, que es jugar y echar a andar la creatividad y dejar de preocuparse por cosas pues que no le competen? Entonces yo creo que ahí, ¿no? En esa gama vamos a generar bienestar o malestar. ¿Qué estamos generando? Y eso cómo se corporaliza, qué síntomas estamos generando, qué enfermedades nos está diciendo el cuerpo que se está generando por todas estas circunstancias que nos orillan todo el tiempo a ansiedad y sobre todo mucho estrés. De esto último que mencionas, hay algo que se me hace clave
para entender estos impactos emocionales que tiene que ver. Varios estudiosos de los fenómenos migratorios han mencionado como, por ejemplo, a mediados del siglo XX o gran parte del siglo XX, la figura predominante que migraba, sobre todo buscando cruzar a los Estados Unidos, era la figura del joven varón, joven adulto, pues con la expectativa sobre todo de incorporarse al mercado laboral del otro país, ¿verdad? Como antecedente del famoso movimiento bracero, ¿no? De los 20, de los 30. Pero lo que han mencionado, y sobre todo que se vio de manera muy, muy fuerte en todo este fenómeno de las caravanas, y que se sigue viendo de manera importante en los últimos 2 años, es que ha cambiado de manera radical el perfil de quien se ve obligado a migrar. Porque ya encontramos ahora sí un número cada vez mayor de mujeres, jóvenes, de niños, de niñas, de adolescentes, que pues implica entender el impacto psicoafectivo, psicosocial, de una manera distinta a lo que tradicionalmente uno asociaba con otra migración, si se me permite el término, más clásica, ¿no? Que se daba con esta figura del hombre adulto, joven adulto, que se iba a buscar pues un proyecto económico de vida a los Estados Unidos. ¿Qué decir al respecto, Alfredo? Sí, yo creo que eso es un síntoma de la presión política, económica bajo la que se encuentran muchos de los estados-naciones, ¿no? Sobre todo en el sur global. Pensemos sobre todo en algunos países de América Central, ¿no? De Centroamérica, muchas veces pues tienen algunas instituciones que están en proceso de solidificarse, pero además tienen la incursión de otros estados, Estados Unidos, ¿no? Metiendo mano porque ahí hay recursos que les interesan, ¿no? Y mantener sobre todo, yo creo, el control de ciertos territorios por diferentes circunstancias. Entonces, eso sí, en efecto, eso no es una circunstancia que tiene un efecto en esto que mencionas. Ya no solo está emigrando el hombre en edad laboral, ¿no? Entre 18 o 35 años, que pues era también una mano de obra muy atractiva para estos países ya desarrollados, ¿no? Y lo vimos en todo el boom migratorio a partir, yo creo, de la década del 80 hasta antes de la crisis del 2007 en México. Se había disparado también ese tipo de migración, ¿no? Y como que era esa persona que proveía a la familia que se quedaba en el país de origen, y había incluso hasta cierto balance ahí, incluso para las familias. Eso beneficiaba, se quedaba parte de la familia acá, pero ahora con estas circunstancias que decimos de esta sobreexplotación, esta injerencia ajena de otros países a países que tienen estas instituciones poco sólidas, pues eso ha hecho que finalmente salgan todo el núcleo familiar, ¿no? A veces familias enteras, y me refiero a diferentes núcleos familiares que vivían en ciertas zonas rurales, sobre todo. Todas estas personas están saliendo porque no hay garantía de que puedan estar ahí. Y esto ustedes recordarán, o tú recordarás también, esta crisis humanitaria que hubo en el primer periodo de Barack Obama, de niñas, niños, adolescentes no acompañados, que incluso todavía hay muchos ya adolescentes, yo creo en este momento, adultos jóvenes, que no han podido encontrar a sus padres o tutores a los cuales iban en búsqueda a Estados Unidos, ¿no? O que los mandaban, los padres aguantaban un poco en Centroamérica y los mandaban solos a atravesar México, y de pronto las autoridades norteamericanas tomaban decisiones para resguardar o repartir a otras familias a estos adolescentes. Entonces se ha diversificado, y yo creo que vamos a seguir viendo esta desafortunada diversificación del perfil migratorio de las personas, porque cada vez vamos a estar viendo hombres, mujeres, niños, adultos. Quizá lo que vemos un poco menos son adultos mayores, por el hecho de la exigencia de caminar un territorio como el territorio mexicano. Pero por lo demás, yo creo que adultos o desde el segmento de edad de 45 o 50 años hacia abajo hasta los 0 años, todas esas personas van a estar susceptibles a ser expulsadas. Pero
no tienen garantía como anteriormente. Tampoco es que hubiese tantas garantías al lugar al que querían llegar, en este caso Estados Unidos, pero yo creo que en este momento hay menos garantías para esas personas. ¿A dónde van a ir a parar? ¿Qué tipo de proceso político para obtener algún tipo de respaldo institucional, ¿no? Para salvaguardar sus derechos? Yo creo que eso también ahí está en riesgo. Va a seguir aumentando esto. Vamos a seguir viendo a menores de edad no acompañados saliendo de sus casas, y yo creo que eso va a seguir pasando. Y justo ahorita mencionas algo que pues adquiere una prioridad mayúscula, que es, bueno, ¿y qué sucede? Preguntarnos frente a las condiciones no solamente de atención, sino a las condiciones de poder generar o garantizar una serie de derechos básicos, derechos humanos fundamentales por parte, por ejemplo, del Estado mexicano. Y me refiero no solamente a nivel de la administración de los gobiernos, desde instituciones, también de la participación de la sociedad civil, pues esto implica retos mayúsculos, ¿no? Que en este momento, pues creo estamos pero muy por debajo del... Sí, y eso me hace pensar porque desde unos años, ¿no? A la fecha, esto que se le ha puesto este nombre de gobernanza de la migración, donde se intenta precisamente tener acciones para garantizar los derechos de las personas que están en estas tipos de movilidades, de migraciones forzadas, incluyendo a la sociedad civil y no solo a las instituciones. Pero bueno, yo creo que Juárez, allá por el 2018-2019, que yo estuve en Ciudad Juárez, pues yo sí vi un involucramiento de diferentes actores, no solo institucionales del Estado mexicano. Yo veía la sociedad civil, algunas asociaciones religiosas, por ejemplo, que de manera humanitaria, bajo sus propios intereses también, por supuesto, pues armaban un albergue o decían, pues aquí podemos ayudar a personas. Tenemos casos también, posiblemente han escuchado este muy sonado caso de las patronas en Veracruz, ¿no? Que les nació la vocación de las personas que iban en el tren llamado La Bestia, pues darle por lo menos una bolsa de comida para que llevaran. Entonces yo creo, ¿cómo se pueden garantizar estos derechos? Yo creo que una de las maneras es precisamente seguir trabajando, no solo de las instituciones del Estado que tienen sus reglamentos, tienen, ¿no? La ley de migración les deja actuar hasta cierto punto, pero yo creo que sí se han estado haciendo esfuerzos. Yo últimamente he estado analizando acá por un trabajo que estamos haciendo en Tamaulipas, toda esta política que desde el Estado mexicano se ha creado para atender a poblaciones migrantes por las características que tiene México, por ser sobre todo vecino de Estados Unidos. Y se han hecho algunos esfuerzos. Incluso en algún momento se hablaba del modelo de atención migratoria mexicano, ¿no? Entonces yo creo que esos esfuerzos están ahí, pero siempre se ha visto rebasado. Yo creo que también aquí algunas se han coartado hasta cierto punto que algunas asociaciones civiles puedan, ¿no?, ayudar, porque el Estado mexicano dice, no, pues yo me tengo que encargar de esto porque es un tema bastante delicado, sobre todo cuando hablamos de menores de edad. Pero en fin, yo creo que es esta gobernanza migratoria, que la sociedad civil también pueda generar algunas ideas. En algunos lugares, por ejemplo, se han hecho algún tipo de consejos, comités también entre el sector empresarial, religioso, sociedad civil, el sector educativo, la academia. Entonces se han ido creando, y tan es así que, por ejemplo, se han hecho todas estas leyes de protección para niñas, niños y adolescentes que terminan intentando favorecer a los niñas, adolescentes migrantes que pasan por el país, sobre todo con esta idea, con este famoso mecanismo de la restitución de derechos. Se hacen esos esfuerzos, están ahí en el papel, pero muchas veces sucede algo bien interesante, que muchas veces el personal que se encarga de eso, pues tampoco está entrenado para atender a estos grandes volúmenes y números de personas que vienen también con circunstancias muy específicas de sus países de origen. Entonces ahí se puede enredar un poco, ¿no? Esta ayuda humanitaria, este reconocimiento también de que la voz de las personas migrantes pues también cuentan, tienen derechos. Y esto en algunos casos también lo vimos, ¿no? Exacerba, este desconocimiento exacerba y aumenta estos discursos de rechazo al extranjero, pero de rechazo al extranjero pobre, que parece una amenaza para los locales, ¿no? Aporofobia, que se le llega a llamar, ¿no?, combinada con la xenofobia. Entonces ahí también a veces caemos en eso de decir, no, pues es que si es hondureño aquí no es bienvenido, aquí no es bienvenida.
Entonces caemos, si no llegamos a concretar un plan como sociedad para afrontar, atender este tipo de flujos. Pues. Incluso ahí, ahorita hablábamos, por ejemplo, del tipo de impacto negativo, psicoafectivo, psicosocial de quien enfrenta se ve obligado a tomar decisión o no, o voluntario o involuntariamente, de trasladarse, de emigrar a otro lugar, sino también, ahorita decías, también hace falta no solo desde las instituciones del Estado, porque a veces las instituciones del Estado, y en particular pienso, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración, yo veo más a un Instituto Nacional de Migración más como una estrategia contenciosa punitiva que un instituto que permita efectivamente garantizar derechos y alternativas de residencia a esta población. Pero incluso también yo me preguntaría, esta intención o estas acciones que son obviamente muy valoradas de la sociedad civil, pero que muchas veces parten más de un principio básico humanitario de atención pues al hermano, a la hermana que está sufriendo, pero que obviamente pues no tienen la infraestructura no solamente física, sino la infraestructura del capital humano para entender el impacto que han enfrentado estas personas, ¿no? Entonces creo que ahí se convierte en un reto muy grande el que en particular, por ejemplo, este ámbito de atención psicoafectiva, pues efectivamente se pueda dar no solamente a nivel de institucionalidad del Estado mexicano, sino también desde el nivel de estas acciones de la sociedad civil, que repito, son muy valiosas, son muy honorables, pero que a veces esto pasa pues desapercibido, ¿no? Sí, fíjate, yo también me haces pensar, por ejemplo, ¿no? Dentro del argot precisamente para la atención a personas migrantes y todos estos esfuerzos que se han hecho, ¿no? Tú mencionas por un lado al INM que se la ha intentado, ¿no? Dar esta como vocación humanista, vamos a recibir a los migrantes, no solo aquellos que vienen en condiciones de irregularidad, sino pues el INM también se encarga de gestionar todas las entradas y salidas de este país por los diferentes puntos y puertos, se encarga de gestionar también, ¿no? Y son el brazo ejecutor de la ley de migración, y que es una ley, además es una ley bastante nueva, por decirlo de alguna manera, a pesar de las circunstancias que tiene México, pues se echó a andar en 2012 y se le han hecho algunas adaptaciones. Y yo lo que he visto es que el personal de INM hace lo que puede con lo que tiene. Sin embargo, sí tiene una mirada de exclusión a cierto tipo de migrantes dependiendo de dónde venga el país, por supuesto. Y además hay un personal que intenta hacer las cosas, pero dada este peso también interno, estructural que tienen ciertas instituciones en México, pues hacen muy poco, ¿no? O logran hacer muy poco. Por ejemplo, dentro del INM, bueno, una parte como un brazo también que es el Grupo Beta, que en su momento pues ha tenido como esta vocación también de rescate, de atender a personas que van trasladándose por el desierto, sean mexicanas o no. Entonces, pero también tiene sus asegúnes, también han cometido errores. Por el otro lado, también pues se han intentado. México siempre está como Estado, firma acuerdos, ¿no? Internacionales por una migración ordenada, segura. Todo el tiempo hay aquí observadores, ¿no? De ACNUR, ¿no? Del Alto Comisionado. Estamos trabajando a veces con OIM, con instituciones religiosas como Save the Children, etcétera, etcétera. Es decir, los esfuerzos se hacen, pero no alcanzan. Y otra cosa que mencionas, ¿no? En este segundo punto de la atención psicoafectiva, psicoemocional, que es bien interesante y bien importante actualmente, hay una tarea que le encargan al DIF, porque el DIF actualmente es quien es digamos, el brazo ejecutor de la restitución de derechos, ¿no? INM no puede por ley retener a menores de edad en sus estaciones migratorias. Entonces el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, le dice a INM, pues hay que buscar otro lugar. El DIF nacional es el que cumple eso. Entonces los DIF en los estados se encargan de niñas o adolescentes, acompañados o no acompañados, para hacer todo este proceso de restitución de derechos. Y cada DIF debe de tener un equipo multidisciplinario de atención para restituirle los derechos a las personas migrantes. Y hay una parte que es la atención psicológica, ¿no?
Un DIF debe tener un jurídico, médico, enfermera, trabajador, trabajadora social, psicólogo, psicóloga. Con ese equipo, lo que se hace es hacer una evaluación, un diagnóstico inicial para ver, bueno, usted de dónde viene, si es un menor de edad, pues hay que investigar de dónde viene, si sufrió algún tipo de abuso para, por ley, restituir algún derecho. Y en ese sentido yo creo que sí hace falta mucho trabajo en esta famosa atención integral, porque muchos de los migrantes que pasan por nuestro país, que llegan al DIF, pues vienen con traumatismos no solamente físicos, sino que psicológicos también. Y esto complica el tratamiento porque muchos migrantes solo a veces están 1, 2, 3 días en lo que hacen un pequeño diagnóstico. Y la intención que hemos visto en los últimos años es que ellos quieren llegar a Estados Unidos a como de lugar. Sobre todo cuando teníamos este proceso que tenía Estados Unidos, ¿no? Del CBP-1, tenían que tener, ¿no? Estar esperando cita para miedo creíble en el otro lado y que pudiesen darles todo un proceso de asilo allá en el otro lado, pero eso ha cambiado. De cualquier manera, la ley sí lo marca, que hay que dar una atención integral, ¿no? Multidimensional, pero sí hace falta, yo creo, como bien dices, mucho entrenamiento, mucha sensibilidad. Yo creo que desde la academia sí podríamos por lo menos ayudar en ese sentido y algunas asociaciones civiles pues darles como este entrenamiento, ¿no? Desde la parte psicosocial, que es en la que he estado trabajando últimamente. No, completamente de acuerdo, ¿no? Yo recuerdo recientemente aquí en Juárez, sobre todo en la última parte del gobierno de López Obrador, tuvimos el caso, tú lo sabes, del incendio en la estación migratoria, ¿no? Donde lamentablemente murieron varios compas migrantes de otros países. Y de repente el discurso, incluso oficial, pero también el entorno mediático, todo se cargaba a culpabilizar a uno de estos jóvenes migrantes que porque había él ocasionado el problema. Pero no se hablaba, por ejemplo, de todo la estrategia dura de colocar a la Guardia Nacional en la frontera como un recurso de contención duro frente a la población migrante, sobre todo ante la presión del gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, como dices, ¿no? Se ha crecido, se ha evolucionado en el marco legal, en la intención de fortalecer, pero realmente estamos todavía en una capacidad muy limitada frente al fenómeno que nos desborda muy fuerte. Claro, y sobre todo eso yo creo que se enlaza con lo que estábamos hablando, ¿no? Con esta psicosocioemocionalidad que vamos generando en nuestro trayecto, ¿no? Sobre todo en las personas migrantes. Y sobre todo porque pensemos que nosotros tomamos decisiones como personas adultos, un tanto racionales, pero también tomamos decisiones a veces que provienen del estado emocional en el que nos encontremos. Entonces, ¿cómo se le puede cargar toda la responsabilidad a un joven migrante que viene bajo circunstancias totalmente atroces y contrarias al bienestar? Posiblemente este joven se habrá equivocado, como nos equivocamos muchos de nosotros, incluso bajo circunstancias de bienestar, pero pensemos en que la institucionalidad mexicana finalmente pues intentó lavarse las manos, ¿no? Con todo esto. Hace apenas algunos meses, Garduño, quien era el titular de INM en ese momento, pues salió a ofrecer por ahí alguna disculpa pública que no era suficiente, ¿no? Para lo que sucedió con esta situación ahí en Ciudad Juárez. Pero pensemos en eso, o sea, las decisiones que tomamos, insisto, están supeditadas a las circunstancias en las que estamos viviendo y las personas que se mueven por el territorio mexicano bajo esta presión constante que hemos señalado aquí en necroterritorios, en territorios que son de total riesgo y donde se percibe un miedo constante, pues no podremos tomar una decisión medianamente racional favoreciendo digamos, la construcción adecuada de nuestro futuro. Entonces yo creo que ahí sí falta mucho también por atender y entender esta parte psicosocial, psicoemocional. Y no, completamente de acuerdo. Pues ha sido, Alfredo, una plática realmente muy, muy agradable en el sentido de que nos permites
dimensionar una problemática que estamos enfrentando de manera pues fuerte, de urgente atención actualmente en el país, en la región, sobre todo en la frontera. Hiciste referencia al caso particular de Tamaulipas porque bueno, es el que más conoces recientemente, porque pues estás en el día a día ahí en la región tamaulipeca, pero también nos ha permitido toda tu explicación entender también las implicaciones no solamente del caso tamaulipeco, sino de todo un contexto, una escala más amplio que no solamente tiene que ver con el territorio mexicano, sino que está más allá del territorio mexicano frente pues a esta implicación de la movilidad forzada que estamos, pues que se está dando cuenta. Y también, como bien dices, ¿no? Hay que partir de que esto cada vez también se va a incrementar, o sea, estas políticas recientes de los últimos meses en la que se establece un discurso de decir se ha disminuido el flujo, ya no hay tanto cruce de migrantes, pues el dato duro es muy contundente que al contrario, sigue habiendo un flujo importante de compañeras, compañeros migrantes que buscan posiblemente ya no la expectativa tan clara de cruzar a los Estados Unidos, pero sí buscan salirse de esos entornos donde se les ha violentado de manera sistemática a partir de diversas expresiones de violencia en su vida cotidiana. Y bueno, lo que ahorita nos has explicado nos permite ubicar la magnitud y entender la problemática. Entonces, no sé si quisiera cerrar con algo. Y pues sobre todo, por un lado, primero, pues agradecer, ¿no?, la invitación y esperemos que estas reflexiones, como dijimos al principio, ¿no?, provoquen algo. Y yo creo que sí, el tema de la migración, ¿no?, se puede analizar desde diferentes perspectivas, pero hasta que uno no migra forzadamente por alguna circunstancia, entiende o uno, ¿no?, adquiere cierta empatía con estos grupos vulnerables de la población. Entonces yo creo que el territorio mexicano, por sus circunstancias geopolíticas, va a seguir teniendo estos fenómenos, ¿no?, a través de su territorio, y yo creo que hay que estar muy, muy preparados. Pero yo creo que algo también que es muy importante, pues que podamos generar un poco de sensibilidad humana con aquellos que históricamente han sido invisibilizados e invisibilizadas. Entonces yo creo que esas voces también cuentan, ¿no? Nosotros ahorita nos estamos escuchando aquí, pero qué interesante, ¿no? Podría ser que en algún momento dado también algún migrante, alguna migrante pudiese dialogar y que nos expresaran. Y completamente de acuerdo, ¿no? Y además esa es la intención, ¿no? Poder dar a entender, conocer, pero también abrir a otras experiencias, pues que se salen del ámbito de la academia, que a veces, pues tú y yo lo sabemos, ¿no? También a veces la academia se ha vuelto un poco insensible en algunos aspectos frente a estas problemáticas. Pues no me queda más que restar agradecerte, Alfredo, el estar el día de hoy con nosotros. Ha sido un privilegio, realmente ha sido muy, muy gratificante escucharte, conversar contigo y también, bueno, comentar a quienes nos escuchen que, bueno, Alfredo seguramente por su canal institucional, su correo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues si alguien está más interesado con el tema, seguramente lo puede contactar. Lo conozco como amigo, entonces sé que responde a todas las inquietudes y entonces, bueno, agradecerte, Alfredo, tu participación el día de hoy. En los siguientes días seguimos con este podcast del seminario Cartografías del Dolor y de la Resistencia, un proyecto que lo que busca es dar cuenta efectivamente no solo de problemáticas, de fenómenos que vivimos de manera cruda, de violencia, sino también lo que busca es plantear alternativas, posibilidades, una mirada más esperanzadora frente a lo complicado que está el paisaje, el entorno cotidiano en el que nos desenvolvemos. Gracias a todas y todos y seguimos. Muy amables.